está conformado como si fuera un tratamiento en sí, ¿sí? Empezamos con primeras entrevistas, después nos fuimos trabajando todos los obstáculos con los que un analista se encuentra en el tratamiento, hasta llegar a fin de análisis. Este texto es casi uno de los últimos que escribe Freud antes de su muerte, y se llama Análisis terminable e interminable. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque Freud creía que el análisis, que el tratamiento psicoanalítico debía tener un fin, ¿sí? No es algo que no pueda llegar a su fin. Pero por otro lado, va a decir Freud, también es interminable, porque siempre van a quedar cosas por trabajar, y esto tiene que ver con la castración. Les adelanto el título, lo vamos a ver a lo largo de la clase, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro es que por eso Freud pensaba que si bien un análisis debía llegar a su fin, que no es algo interminable, que un paciente tiene que estar toda su vida en tratamiento, tiene que tener un fin, pero por otro lado siempre va a quedar un resto inelaborable, ¿sí? Porque la castración es elaborable, con eso trabajamos casi todo el tiempo, pero siempre va a quedar un resto por elaborar. Siempre van a ir apareciendo cosas nuevas. Él comienza su texto diciendo que hubo muchos intentos de acortar los tratamientos, porque siempre, ustedes lo habrán escuchado, lo habrán leído porque esta crítica aparece mucho y Freud habla mucho de esto, que era muy criticado el psicoanálisis en general, el tratamiento analítico, porque decía que llevaba tiempos largos, ¿sí? Que los tratamientos duraban mucho, que nunca se le daba el alta al paciente. Entonces él cuenta dos experiencias en donde hubo un intento de acortar estos tratamientos. Uno lo toma de un psiquiatra y psicoanalista que se llama Otto Rank. Otto Rank hablaba del trauma del nacimiento. Decía que cuando el bebé nace hay un trauma por la separación de su mamá. Y él pensaba que toda la neurosis, que todo el conflicto en la neurosis se generaba por ese trauma de nacimiento. Entonces, que si uno comenzaba directamente el tratamiento abocado a eso, se iba a solucionar más rápido la neurosis del paciente. Freud critica mucho esto. Lo primero que dice es que va a tener que ver más con la prisa americana, esta cosa de los americanos de querer hacer todo rápido y expeditivo, que con algo que efectivamente ocurra. Freud piensa, para empezar, Freud no cree que haya un trauma de nacimiento para el bebé. En todo caso, lo que dice es que cuando el bebé nace, la separación es más traumática para la mamá, ¿sí? Que llevó ese bebé en su panza 9 meses. Y que en todo caso, si va a haber un trauma, por esa separación va a ser más para la mamá que para el bebé. Entonces descarta ese modo de trabajar porque no cree que lleve a ningún buen puerto. Y después otro intento de acortar el tratamiento, cuenta uno de su propia experiencia con un paciente que tuvo él, que dice que llegado un momento el tratamiento con este paciente se había estancado, que no aparecían cosas nuevas, que el paciente casi que ya no tenía más nada para contar. Entonces Freud lo que le propone es ponerle una fecha límite, digamos. Le dijo al paciente, supónganse que estaban a mediados de año, le dice, bueno, para fin de año este tratamiento lo vamos a terminar. Y lo que cuenta Freud es que parecía que el paciente al principio no le creía, que no daba mucho por cierto esto que le decía Freud, y seguía como estancado, hasta que el paciente, Freud insistía con el tema, a fin de año terminamos y no nos vemos más, hasta que el paciente parece que cayó en la cuenta de que realmente iba a terminar, y como que se activó un poco, se pudieron trabajar nuevas cosas, el paciente trajo más cosas para trabajar, y cuando efectivamente llegó fin de año, Freud creyó que este paciente estaba curado definitivamente, le dio el alta, quedaron todos contentos. ¿Qué pasó? Vino la guerra, este paciente tuvo que ir a la guerra, fue llamado a la guerra. Y cuando vuelve de la guerra, dice que vuelve muy mal. Freud ya había dicho que el tratamiento había terminado, con lo cual no quería cortar su palabra. Por otro lado, veía que este paciente había estado muy mal por el tema de la guerra, y es atendido por una discípula de Freud, ¿sí? Comienza el tratamiento con una discípula de Freud.
Y realmente este paciente volvió con muchos conflictos. No solo se reactivaron cosas que habían trabajado con Freud, sino que aparecieron nuevos conflictos. Hasta esta analista lo que decía es que estaba encontrando algunos episodios paranoicos. Con lo cual Freud se toma de esta experiencia para decir, de ninguna manera se puede poner un tiempo al análisis. El tratamiento dura lo que dura con cada paciente. De ninguna manera uno puede ponerle una fecha límite. ¿Por qué? Primero que no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. ¿Sí? Lo que decimos desde casi las primeras clases. No sabemos con lo que viene el paciente. De hecho, también hemos dicho y hemos visto que a veces el paciente dice venir por una cosa y resulta que hay muchas otras detrás. Y a lo largo del tratamiento uno se va encontrando también con nuevas cosas, con lo cual es imposible saber lo que va a pasar en un tratamiento. Entonces Freud dice, de ninguna manera se puede poner una fecha. Va a durar lo que sea necesario para cada paciente, ¿sí? Pero, como estamos hablando de fin de análisis, Freud se va a preguntar entonces, bueno, entonces, ¿cuándo podemos pensar en un fin de análisis con un paciente? Y va a dar dos respuestas, una respuesta más práctica y otra respuesta un poquito más elaborada. La respuesta práctica que aparece en este texto dice, bueno, aunque parezca obvio, el fin del tratamiento, el fin del análisis, se va a dar, por un lado, cuando paciente y analista ya no queden más en verse para una cita, para una sesión. Y esto va a ocurrir cuando el paciente ya no sufra a causa de sus angustias, ya no tenga inhibiciones, y cuando el analista juzgue haber hecho consciente todo lo inconsciente, haber esclarecido todo lo inexplicable, haber levantado todas las resistencias. ¿Sí? Es decir, cuando se trabajó todo, o cuando juzga haber hecho todo. Esa sería la respuesta más práctica. Y la respuesta más ambiciosa que se da Freud dice que tiene que ver con pensar si es posible alcanzar a través del análisis, a través del tratamiento, una normalidad duradera. Habría que ver qué es esto de una normalidad duradera, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que se va a preguntar Freud es si al final del análisis uno puede asegurar que ese paciente no va a tener nuevos conflictos, si no se va a volver a angustiar, si no va a volver a sufrir de alguna angustia. Y para responderse esto, Freud, como siempre, va a ir a la teoría y a la experiencia, ¿sí? De todos los años en los que él trabajó con pacientes. Y para empezar va a decir, sabemos que la etiología de la neurosis es una etiología mixta, en el sentido de que está compuesta por factores constitucionales y factores traumáticos o accidentales. ¿Qué quiere decir esto? Los factores constitucionales van a tener que ver con las pulsiones, con la hiperintensidad de las pulsiones. Esto sería el factor constitucional. Y los factores accidentales van a tener que ver con los efectos de los traumas que ese paciente haya tenido en su vida, ¿sí? Y lo que va a decir es que la etiología traumática, es decir, que los factores traumáticos van a ser los más fáciles de trabajar y con los que quizás podamos pensar más rápido en un fin de análisis. En cambio, los factores constitucionales, ahora lo vamos a desplegar, pero van a ser los más difíciles de trabajar, los que van a presentar más batalla en el tratamiento. Y los que van a hacer más difícil o más largo el tratamiento y en pensar en llegar a un fin de análisis. Vamos a ir desplegando uno por uno.
Como les dije, por un lado estaban los factores constitucionales y por el otro los traumáticos o accidentales. Dentro de los constitucionales tenemos la hiperintensidad pulsional, que tiene que ver con la intensidad constitucional de las pulsiones. ¿Qué es esto? Es el aspecto económico de las pulsiones. Va a decir Freud, la hiperintensidad pulsional va a ser lo más difícil de trabajar y lo más difícil de domeñar por parte del yo. Va a decir, el yo está en constante negociación con estas pulsiones. Y si bien es una lucha constante entre el yo y las pulsiones, va a haber momentos en la vida de una persona donde haya un refuerzo pulsional. Él en este texto va a mencionar la pubertad para todos y en la mujer la época de la menopausia. Pero va a decir también un duelo, una enfermedad prolongada, estar al cuidado de una persona enferma, también va a representar un refuerzo pulsional en la persona. ¿Por qué? Porque el yo está más indefenso, ¿sí? Como decimos siempre, o como se dice cotidianamente, el yo está con las defensas bajas, con lo cual las pulsiones arremeten con todo, y este domeñamiento por parte del yo va a ser más dificultoso. Va a decir en la página 229, dice, en nada nos sorprende que personas que antes no eran neuróticas devengan tales hacia esas épocas. Esas épocas se refiere a la pubertad y a la menopausia y a cuando uno está en un duelo o cuando está al cuidado de una persona enferma. El domeñamiento de las pulsiones que habían logrado cuando éstas eran de menor intensidad fracasa ahora con su refuerzo. Las represiones se comportan como unos diques contra el esfuerzo del asalto de las aguas. El resultado es en todos los casos el mismo y confirma el poder incontrastable del factor cuantitativo en la causación de la enfermedad, ¿sí? Por eso va a decir que este factor es el más difícil de trabajar y el que hace más dificultoso pensar en llegar a un fin de análisis. Lo cual no lo hace imposible, ¿sí? Pero va a ser lo más difícil de trabajar. Entonces, Freud se va a preguntar si es posible tramitar de manera duradera y definitiva este conflicto con las pulsiones. Si es posible lograr este domeñamiento por parte del yo de las pulsiones. Perdón, profe, una Sí, pregunta. sí. ¿Estos ejemplos que estás dando son de los factores accidentales? No, los constitucionales. Lo que tiene que ver Constitucionales. con la hiperintensidad pulsional. Todavía estoy en ese punto. Ah, joya, gracias. De nada. Se va a preguntar si es posible este domeñamiento de una forma duradera y permanente. ¿Y qué quiere decir una tramitación duradera y permanente? Desaparecer no va a desaparecer, ¿sí? Pero está hablando del gobierno del yo por sobre lo pulsional. Si esto es posible y si es posible que funcione de manera duradera para que no aparezcan nuevos conflictos. Y va a decir, el desenlace va a depender, por un lado, de la intensidad de las pulsiones y por otro lado, de la robustez del yo. ¿Sí? Por esto que les venía diciendo antes, estos refuerzos pulsionales se van a dar en una época en la que el yo está más débil, más indefenso, con lo cual las pulsiones tienen vía libre para arrasar con todo y el yo está como indefenso ante eso, ¿sí? Perdón, Daniela, Sí. dijiste robustez del yo y antes. Sí. Intensidad de las pulsiones. Es como una Ok, permanente gracias. lucha entre la intensidad de las pulsiones y la robustez del yo. De nada.
Y lo va a explicar de esta forma, va a decir el yo, desde el inicio, cuando el niño es pequeño, se va a defender mediante la represión, ¿sí? Es como la defensa más primitiva, si se quiere. Pero, con el paso de los años, son conservadas estas defensas, dice Freud, y el yo recurre a ellas para gobernar las pulsiones. El problema está cuando no son capaces de sostenerse frente al acrecentamiento de las intensidades de las pulsiones. Hoy estoy con un trabalengua, chicos, perdón. Lo repito. El yo inmaduro y endeble se defendía mediante la represión. En los años posteriores son conservadas estas defensas y el yo recurre a ellas para gobernar las pulsiones. El problema está cuando no son capaces de sostenerse frente al acrecentamiento de esta intensidad pulsional. Tenemos en la página 232 que va a decir, casi abajo, dada una intensidad pulsional hipertrófica, el yo madurado y sustentado por el análisis fracasa en la tarea de manera semejante a lo que antes le ocurría al yo desválido. El gobierno sobre lo pulsional mejora, pero sigue incompleto. Es decir, por más que uno esté en análisis trabajando, si el yo no tiene la suficiente robustez, no está con las defensas activas, y estas pulsiones arremeten, de nada va a servir todo el trabajo analítico que uno haga, ¿sí? Por eso él habla de esta permanente lucha. Y esto nos va a llevar al otro punto, que es la alteración del yo. Es otro de los factores que Freud marca como decisivos a la hora de pensar un fin de análisis. La alteración del yo. Perdón, ¿esto también dentro de los factores constitucionales? Sí, digamos que es mitad y mitad, pero sí, es más constitucional que accidental. Sí. Ok, gracias. De nada. Freud va a mencionar en este texto 3 factores como decisivos a la hora de pensar un fin de análisis. Van a ser los factores traumáticos, la hiperintensidad pulsional, que es lo que acabamos de ver, y esta alteración del yo. La alteración del yo, ¿de qué se trata? Se va a tratar de los mecanismos de defensa. Freud va a decir, el yo se vale de distintos procedimientos para evitar peligros, angustias, displaceres. Estos procedimientos son los mecanismos de defensa, ¿sí? Que ustedes ya los habrán visto en psicoanálisis. El problema, dice Freud, es cuando uno hace un abuso de estos mecanismos de defensa, ¿sí? Todos todo el tiempo usamos los mecanismos de defensa para la vida. El problema es cuando ya se vuelven como un rasgo de carácter, ¿sí? Por eso hablo de esto de abuso, lo estoy diciendo yo, no lo dice Freud. Pero la alteración del yo tiene que ver con un uso excesivo de estos mecanismos de defensa. Entonces el yo se va a defender no solo ante la amenaza de un peligro, ante la amenaza de la angustia, de algún peligro que el yo crea que se le viene, sino cuando ya constantemente el paciente, la persona, usa los mecanismos de defensa casi como un rasgo de carácter, ¿sí? Personas negadoras, por ejemplo, personas que se aíslan todo el tiempo, aun cuando no hay allí un peligro. Y si no hay un peligro, dice Freud, es probable que se lo inventen para poder usar el mecanismo de defensa, ¿sí? Esto sería la alteración del yo. Freud dice en el texto, si partimos de un yo normal, entre comillas, donde uno utiliza los mecanismos de defensa ante algún conflicto, ante algún peligro inminente, bueno, la alteración del yo va a ser cuando esos mecanismos de defensa son usados en exceso, aun cuando realmente no hay ningún peligro, y el yo se inventa un peligro o se crea un peligro para poder defenderse. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Sí?
Bien. ¿Ya vieron este texto, este tema en teóricos? ¿No? Bueno. ¿Qué más? Bueno, después hacia el final del texto va a mencionar otras resistencias que ustedes se acuerdan que las resistencias que nosotros vimos y que ustedes vieron otras en teóricos, no son todas, son como las más importantes, las más difíciles de trabajar, pero Freud menciona que hay un montón de resistencias. Y en este texto va a nombrar otras 4. Una de ellas va a ser la viscosidad de la libido, que tiene que ver con que los procesos de la cura transcurren más lentamente en algunas personas que otras. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios van a ser más lentos. Las modificaciones que puede hacer una persona va a ser más lento, va a ser un camino más largo y va a llevar más tiempo. Otra resistencia va a ser la movilidad de la libido. Y es todo lo contrario. Personas que quizás logran cambios rápidos, modifican alguna conducta rápida, pero así como surge el cambio, vuelve a desaparecer, ¿sí? Por eso la movilidad de la libido. Así como logran algún cambio, vuelven enseguida al estado anterior. Ganan cosas, pero fácilmente las vuelven a perder. Otra resistencia es el agotamiento de la plasticidad. Y Freud va a decir que se trata como de un acostumbramiento, como de sujetos que se encuentran acostumbrados a alguna manera de ser, a alguna conducta, y les es más difícil cambiar por esto, porque hay como un acostumbramiento. Por eso se llama agotamiento de la plasticidad, ¿sí? La plasticidad tiene que ver con esto de poder hacer algún cambio. Y la última que menciona acá se llama inclinación al conflicto. Y Freud lo asocia con alguna porción de agresión que quede suelta por ahí y que el paciente, que la persona, lo va a canalizar como agresión hacia afuera. Por eso se llama inclinación al conflicto. Este texto no solamente habla del fin de análisis y de esto de que puede ser terminable e interminable, sino que Freud habla de las limitaciones y los obstáculos con los que uno se encuentra a lo largo del tratamiento. Es decir, los alcances y las limitaciones que tiene el tratamiento psicoanalítico. Y un obstáculo, va a decir Freud, puede ser el mismo analista. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que cuando vimos consejos al médico, Freud, uno de los consejos que daba, de hecho, dice, es una de las 3 patas del psicoanálisis, es el análisis del propio analista, ¿sí? Además de la supervisión y el estudio. ¿Por qué va a decir Freud? Porque lo que no tenga trabajado, elaborado el analista puede aparecer como un punto ciego y como un obstáculo para el tratamiento, ¿sí? La atención parejamente flotante no va a poder estar al 100% si el analista tiene algún conflicto sin resolver, si tiene algo no elaborado, si está pasando por algún momento en particular y no lo está trabajando en su terapia. Con lo cual, Freud recomienda, aun cuando el analista haya terminado su análisis, cuando el analista haya llegado a su fin de análisis, aún en esos momentos, Freud recomienda que cada tanto, en este texto él dice cada 5 años, pero eso es muy personal, que cada tanto el analista vuelva al análisis. ¿Por qué? Porque dice, el analista está todo el tiempo trabajando con las resistencias del paciente, con los conflictos que trae el paciente, cuando no la contratransferencia, que ustedes lo han visto en teóricos. Entonces es importante para que no se vuelva un obstáculo que el analista tenga su propio análisis. Y si ya terminó su análisis, que vuelva cada tanto, ¿sí? Como un mantenimiento. Y otra cuestión que es muy importante, ¿se acuerdan que yo les dije por qué es terminable y por qué es interminable? Bueno, Freud va a decir, es interminable por la castración, porque siempre va a quedar un resto. En este texto,
Freud va a hablar de la roca base de la castración, que es ese resto inelaborable. ¿Por qué? Si pensamos en la falta, en la castración, se puede elaborar, por supuesto que sí, estamos todo el tiempo trabajando con eso, pero siempre va a quedar un resto inelaborable, siempre va a aparecer algo nuevo. En este texto Freud lo va a mencionar por el lado de la diferencia de los sexos. Y para la mujer va a hablar de la envidia del pene, y para el varón va a decir que tiene que ver con una actitud pasiva frente a otro hombre. ¿En qué se puede ver esto? En la mujer se puede ver en la inconformidad, en los reproches, en que siempre falta algo, en que el otro siempre tiene algo mejor, en que a ella le falta algo. Y en el hombre se va a ver, por ejemplo, en algún conflicto con algún jefe. ¿Por qué? Porque dice Freud, el varón no quiere verse otra vez como en una posición como la que tuvo con su papá. Por eso habla de una actitud pasiva frente a otro hombre. No quiere someterse a la autoridad de otro como se sometió a su papá, ¿sí? Por eso siempre aparece la queja de algún, en general en los varones, en los hombres aparece así, la queja frente a algún jefe, peleas constantes con ese jefe, o algún conflicto con otro varón. Pero esto tiene que ver más allá de los nombres que les puso Freud hace 100 años y que puede ser discutible, digo, no es la idea ahora. De lo que estamos hablando es de la falta y de la castración, ¿sí? Y de ese resto que siempre va a quedar y siempre va a dar trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Algo que quieran preguntar? No sé si habían podido leer el texto. Los escucho. ¿Nada? Bueno, Yo no es una duda, pero, perdón, dale, dale. siento que así pensando a grandes rasgos, que el analista se analice, coincido, pero me parece que uno nunca va a poder como resolver todos sus temas, no sé. No, a ver, Siento que la es como muy castración también utópico. corre para el analista, Lucía, Claro, claro. exacto, Sí, exacto. totalmente, totalmente. El tema es que uno esté lo más preparado posible para poder Claro. escuchar y Mm. para poder ayudar al analizado, al paciente. Pero sí, por supuesto, la castración corre para todos, incluso para el analista. Al analista le pasan cosas también, ¿sí? Claro, exacto, sí, sí. Lo pensaba como por ese lado, como que siento que, más pensando en la actualidad, o en nuestra futura profesión, nunca nosotros vamos a tener trabajado absolutamente todo, entonces siempre, o por lo menos a mí me preocupó como ese punto de decir, no sé hasta qué voy a poder tener un consultorio o lo que sea antes de resolver mis problemas. No Sí, sé. es lo que nos pasa a todos. Por eso Sí, es muy importante no solo el análisis del analista, sino la supervisión y claro, además del estudio, ¿no? Por supuesto, tener la obvio, teoría sí. y poder tener su propio análisis para trabajar sus propios conflictos y sus propios problemas, digamos, y la supervisión en caso de que algún caso nos llame la atención o nos quedemos trabados como en algo, ¿sí? Por eso es muy importante. Claro, sí, obvio. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, ¿y qué Sí. se hace si un tratamiento, por así decirlo, es interminable y tenemos un paciente años y años, lo tenemos años y años? ¿Qué se hace en ese caso? Mira, nunca me pasó. Supongo que en algún punto el paciente se cansa de venir. No sé, no creo que quiera venir el resto de su vida. Y si no, se le dirá. A ver, llega un punto en donde, si bien está esto de lo inelaborable y siempre va a quedar algo, se supone que el paciente en algún punto, uno dice, bueno, tiene los recursos para ya poder manejarse solo en la vida y en todo caso, si vuelve a pasar algo, bueno, volverá a consultar a nosotros o a otro analista. Pero es raro eso que me decís de que toda la vida, que un paciente nunca se quiera ir. Pasan cosas, me parece, qué sé yo. No sé, ¿los demás qué piensan? Claro, ¿Qué piensan de esto que dice Franco? ¿Les parece que una persona toda la vida puede ir al análisis?
No, pero sí que se escucha, digamos, se escucha gente que dice como que va demasiado a cantidad de años. Yo desde mi posición personal siempre hice como tratamientos más cortos, eh, pero creo que sí, que he escuchado gente que va muchísimos años. Mm. Sí, hay personas que quizás se vuelvan dependientes, quizás, ¿no? Bueno, eso, en ese caso habría que trabajar eso. Si el paciente se vuelve muy dependiente del análisis y del analista y que quizás para todo necesita una consulta, o a veces pasa que quizás el paciente va bien y por ahí un cambio grande, qué sé yo, como casarse o como tener un hijo o como decidir, no sé, irse a vivir con alguien o alguna separación, en ese momento como que el paciente vuelve a consulta, ¿sí? Pero si un paciente está 20, primero que también otra cosa que se dice, no lo dice acá Freud, pero lo dicen otros autores, tampoco es bueno estar, qué sé yo, 20 años con el mismo analista, porque también hay un desgaste en esa transferencia, en esa relación, y porque probablemente ese analista quizás ya tenga tan acostumbrada a la escucha con ese paciente, que quizás hay algo que tiene su límite también para escucharlo. Entonces también a veces pasa que pasado mucho tiempo uno cambia de analista, o está un tiempo de respiro, supónganse, y después comienza el tratamiento con otro analista, porque va a ser distinto. A ver, 20 años en una persona no es lo mismo. Hay muchos cambios en 20 años en la vida personal de esa persona. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Yo creería que si una misma persona está 20 años con el mismo analista, yo pensaría en algún estancamiento en ese tratamiento. No puede haber avances en 20 años. O sea, todo tiene un límite. No le pueden estar pasando todo el tiempo cosas a la persona. Si no, ya estaríamos hablando de una patología que no sería neurosis, por ejemplo. ¿No? ¿Qué piensan? Sí, también un poco ético del otro lado, sostenerlo tanto tiempo sin, digamos, bueno, si fuera otra patología estaríamos hablando de otras cosas que están en juego, digamos, desde lo ético, creo. Pero me parece que si no, como que no hacer como una inflexión para intentar, para probar y que tener a una persona tanto tiempo en análisis, como que me parece que de los dos lados algo está fallando. Totalmente. Bien. Bueno, hasta acá el tema. Tenemos los casos, pero yo prefiero que los dejemos los dos para la semana que viene, porque aparte nos quedan 2 clases más y ya de este práctico no hay más texto, digamos. Nos quedan los 2 casos que les propongo que como son medio larguitos, si pueden traigan los leídos, si pueden marquen algo que hayan visto de esta clase o de clases anteriores, y los trabajamos los dos la semana que viene. Están los dos subidos, uno es el caso N y otro creo que dice caso fin de análisis, pero están, además no quedan más casos, así que son esos que no vimos. ¿Sí? Y los espero la semana que viene para verlos, y los espero en un ratito, 2:30, para ver Border. ¿Sí? Perfecto, gracias. Hasta luego. Gracias. De nada.